Dios les bendiga grandemente en esta noche, hermanos. Aquí estamos con todo y lluvia. Bien, mis hermanos. No, nunca. Aquí estamos ya en nuestra penúltima sesión de este estudio que estamos llevando sobre la última semana de Jesús. Ya en esta noche vamos a estar entrando en una parte muy sensible. En la semana ya estaríamos en el jueves. Vamos a ver el jueves y parte del viernes, la primera parte del viernes. Recordando, hermanos, que la forma en la que los judíos contaban los días era a partir de la puesta del sol. Es decir, que ya cuando se ponía el sol, para ellos era el día siguiente. Es decir, que hoy vamos a entrar en el jueves y como nos coge la noche del jueves, en sentido figurado, sería ya parte del viernes, del inicio del viernes, técnicamente. Bien, entonces el jueves, hermanos, es un punto de inflexión, es un momento crucial en el cual todo cambia. Es una de las partes más trascendentales de la Escritura, del Nuevo Testamento, porque literalmente es un antes y un después. Vamos a ver esta parte tan importante que ocurre en ese día, el jueves, lo que se celebra el Jueves Santo, en la Semana Santa. Y es una parte sensible, como les decía. Los que suelen ver películas de la Pasión de Cristo, la vida pública de Jesús, esta es la parte donde la gente empieza a llorar, cuando llegamos aquí, en parte de lo que vamos a ver hoy. Todo empieza en una cena, todo empieza con una cena, una noche de celebración, una noche en la que se está compartiendo de forma muy amena Jesús con sus discípulos, pero empiezan a suceder cosas. Vamos a ver poco a poco qué empieza a suceder. Ya sabemos que Jesús se ha ido ganando la animadversión de los sectores poderosos de Jerusalén. Estamos en Jerusalén. Jesús se ha ido ganando esa enemistad de parte de los comerciantes, de los religiosos y de los comerciantes de la religión. Jesús ha enfrentado directamente a estas personas, a los líderes religiosos, los ha acusado de hipócritas, ha contado parábolas aludiendo a su falta de fruto espiritual, a su hipocresía, a todo lo negativo que ya sabemos sobre ellos. Jesús también ha profetizado sobre el asedio de Jerusalén, que ocurriría en el año 70 después de Cristo, donde el templo sería destruido y literalmente no quedaría piedra sobre piedra. Ya Judas ha acordado entregar a Jesús, ya Judas ha hecho su negocio con los líderes religiosos para entregar a Jesús a cambio de dinero. Ahora ya es jueves, es día de Pascua. Jesús y sus discípulos, incluyendo a Judas, se preparan para celebrar esta cena especial, que es la Pascua. Vamos a ver, cuando hablamos de Pascua, no estamos hablando de la Navidad no existía. La Pascua judía, es bueno que entremos en contexto antes de empezar a mencionar la Pascua. La Pascua es una celebración judía que conmemora la liberación del pueblo de Israel. Recuerden que Israel fue cautivo en Egipto por más de 400 años. Luego de la historia de José, recuerden que José llegó a ser funcionario en Egipto. Después de eso José muere, viene otro faraón que según dice la Biblia no conocía nada de esto y empiezan ahí entonces a esclavizar a los israelitas. Esos 400 años de esclavitud terminan en el Éxodo, con Moisés guiando al pueblo a través del desierto hacia la tierra prometida en una travesía que dura más de 40 años. Bien, entonces esa primera noche del Éxodo es donde nace esta celebración que conocemos como la Pascua. Esto está en el libro de Éxodo,
justo cuando estamos hablando de las 10 plagas. Los que conocen la historia de Moisés habrán leído sobre las 10 plagas que Dios envió a Egipto como juicio, porque el corazón del faraón se había endurecido y se negaba a liberar a su pueblo. Dios envía una serie de plagas. Moisés va anunciándole esas plagas una por una. Las plagas son la plaga de convertir el agua en sangre, plaga de ranas, plaga de piojos, plaga de moscas, la peste del ganado, las úlceras, granizo, plaga de langostas, tinieblas y por último la plaga de la muerte de los primogénitos. Esa 10ª plaga, aparte de que es la más triste, la más desoladora, es la que marca lo que vamos a ver ahora, que es la Pascua. La forma en la que se dio esta plaga de la muerte de los primogénitos fue que Dios envió a su ángel, se conoce como el ángel exterminador o el ángel de la muerte. Dios lo envía a sobrevolar Egipto y va matando a cada primogénito en todas las casas. Pero Dios, en su misericordia, instruye a Moisés para que cada familia de Israel tome un cordero sin defecto, lo sacrifique y coloque la sangre de ese cordero en el marco de cada puerta, en la entrada de cada casa, y así el ángel de la muerte pasaría de largo. El ángel de la muerte no entraría a ese hogar donde estuviese la sangre del cordero, literalmente en la puerta, pasando por alto esa casa, por ende, perdonándole la vida a los primogénitos. Recuerden que esa muerte de los primogénitos incluyó tanto humanos como animales, incluso los primogénitos de los animales fueron muertos a causa de esa plaga. De paso, Dios instruye a cada familia a que la carne de ese cordero que fue sacrificado para tomar la sangre, se la coman en una cena especial. Esa noche hagan una cena especial en familia, acompañada de panes sin levadura y hierbas amargas. Esta cena es la primera Pascua, porque Dios instruye a que se celebre eso de forma continua, que se conmemore esa fecha especial. Y hasta el día de hoy los judíos siguen celebrando la Pascua. Eso es lo que se conoce como la Pascua. Bien, entonces, sobre la Pascua tengo que decirles que en inglés la palabra Pascua se escribe no Easter, porque tiene dos significados. Hay otro que es Passover, todo pegado, Passover, como si fuera una sola palabra. Esa palabra, si ustedes la buscan en Google, Passover, todo pegado con doble S, significa Pascua. En las Biblias en inglés van a ver la palabra Pascua como Passover. Si traducimos esa palabra al español, significa literalmente pasar sobre o pasar por encima. Es decir, que esta palabra en inglés le hace un poco más de justicia al significado literal de lo que es la Pascua. Porque pasar por encima alude al hecho de que el ángel de la muerte pasó literalmente por encima de cada casa que estuviese marcada con la sangre del cordero. Bueno, pues estamos 1400 años después de eso. El jueves de la última semana de Jesús, Jesús y sus discípulos se encuentran en Jerusalén y se disponen a celebrar esto, celebrar la Pascua. Esta Pascua en particular, tradicionalmente, nosotros la conocemos como la última cena. Vamos a ver por qué. Bueno, ya se imaginarán por qué. Vamos, ahora sí, visto el contexto, vamos entonces al texto. Vamos al libro de Marcos. Estamos usando el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Marcos 14, vamos a leer desde el 12 hacia adelante. Lo pueden dejar ahí porque vamos a ir narrando, comentando y narrando paulatinamente. Así que no lo cierren, o si lo cierran por lo menos márquenlo.
Estamos en Marcos 14, a partir del versículo 12. Dice así la palabra de Dios. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, ya sabemos lo que es esto, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos, Pedro y Juan. Ustedes no lo ven ahí, pero Lucas, en la narración paralela, especifica que fue a Pedro y a Juan. Y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron, como les había dicho, y prepararon la Pascua. Bendita sea la palabra del Señor. Era inusual que los hombres cargaran agua en cántaro. Eso, por lo general, en esa sociedad judía lo hacían las mujeres. Por eso él le dio eso como señal. Era algo inusual, algo llamativo. Ya sabemos lo que es la Pascua. Y ya sabemos qué es lo que se come en la Pascua y el origen de esto. De manera sobrenatural, diríamos, Jesús los manda a preparar este lugar que ya Él conoce de antemano. No hay forma de que humanamente se pudiera saber esto, pero ya Él lo conoce todo. Esto nos trae un poco a la memoria la forma en la que Él manda a buscar el pollino. ¿Recuerdan cuando la entrada triunfal? Que Él mandó también a 2 de sus discípulos. Allí no se nos especifica en ninguno de los evangelios cuáles de los discípulos, pero igualmente fueron 2 de sus discípulos. Él los manda a la aldea del frente para que desaten un pollino que tenía su dueño, que era ajeno, igual que el aposento alto, y que nunca había sido usado. Y que si los dueños preguntaban, le dijeran que el Señor lo necesita. Ahora igualmente, Él manda a que se prepare ese aposento alto, bueno, que se ubique ese aposento alto que ya está preparado, porque el Señor, el Maestro, va a cenar allí con sus discípulos. Bien, obviamente el dueño del aposento alto no mostró ninguna resistencia, al igual que el dueño del pollino. Una nota interesante. Seguimos leyendo, vamos a leer ahí mismo. Ahora a partir del versículo 17 al 20. Seguimos ahí mismo, capítulo 14. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, seré yo, y el otro, seré yo. Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. En este pasaje Jesús revela que uno de los 12 lo va a entregar. Ellos obviamente se entristecen, esto los turba. Recuerdan un pasaje muy memorable, muy famoso, que dice, no se turbe vuestro corazón. Ese es el contexto. No es en este evangelio, pero ese es el contexto. Porque ellos se turban cuando Él les dice eso. Y Él los consuela diciéndole, no se turbe vuestro corazón. Bien, pues ellos se turban, obviamente, es natural. Él les acaba de decir ahí en medio de la cena de Pascua, nada más y nada menos, que uno de ellos lo va a entregar. Y les da una pista. El que moja conmigo en el plato. Miren, mojar el pan en el plato, en el mismo plato con otra persona, en ese tiempo era un símbolo de confianza, de intimidad, de respeto incluso, de amistad, de una amistad profunda, de hospitalidad. Por lo general, los que mojan en el mismo plato son amigos íntimos. Incluso muchas veces
Un amigo mojaba el plato y le daba el trozo de pan a su otro amigo. Eso era un símbolo de amor fraternal. Esto nos deja ver, hermanos, el nivel de hipocresía al que había llegado Judas. En el versículo 21 de este mismo capítulo que estamos estudiando, Jesús expresa lo que le espera a aquel que lo va a entregar. Vamos a leerlo. Versículo 21. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Increíblemente, señores, ni siquiera estas palabras de juicio hicieron desistir a Judas. Cualquiera ahí se ablanda y se rinde, dice, maestro, perdóname ya, no lo voy a hacer. Bueno, pues Judas siguió tranquilo, como si nada. Vamos a ver ahora la parte central de este estudio, la que le da título. Creo que mandé una imagen, no sé si la pusieron. Pusimos como título al estudio de hoy, el nuevo pacto, porque es una parte que se estudia, se lee mucho, pero que no se hace énfasis muchas veces en el hecho de que ahí es donde se establece el nuevo pacto. Es el antes y el después. Es lo que le da nombre al Nuevo Testamento. Es lo que hace que el Nuevo Testamento sea nuevo. Ese momento es donde se establece el nuevo pacto. Versículos 24 al 25. Dice así la palabra de Dios. Y mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Este es uno de los pasajes más significativos del Nuevo Testamento. Ahí es donde se establece el nuevo pacto. Los rituales y las celebraciones judías, en su mayoría, hermanos, son tipos o símbolos que apuntan a una realidad objetiva, a una realidad concreta, generalmente futura. Repito esta parte, los rituales y celebraciones judías son en su mayoría tipos o símbolos que apuntan a una realidad futura. Y así, por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos. El tabernáculo construido por Moisés simboliza el verdadero tabernáculo. El pastor hablaba de eso en una breve meditación el domingo. El tabernáculo de Moisés apunta o es un tipo o un símbolo del tabernáculo celestial. Los sacrificios que hacían los judíos, instituidos por la ley de Moisés, estos sacrificios de corderos y otros animales son un tipo o símbolo que apunta al sacrificio definitivo, que es el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Los teólogos le llaman a esto un tipo de Cristo. Y al cumplimiento de esos tipos de Cristo le llaman el antitipo. Por eso decimos que Jesús es el antitipo de todos los tipos de Cristo. Una parte ahí muy técnica. El cordero que se sacrificó en la Pascua original, cuya sangre sirvió de señal en la puerta para librar de la muerte aquellas casas, aquellos primogénitos que estuviesen en aquellas casas, ese cordero apunta al Cordero Inmaculado, al Cordero definitivo que es Jesucristo. Y esa sangre derramada, esa sangre que libra de la ira de Dios a quienes cubren su morada con ella, es un símbolo o un tipo de la sangre preciosa de Jesucristo que ha sido derramada por todos y cada uno de nosotros.
en este pasaje, Jesús revela cómo el cumplimiento, Jesús se revela más bien a sí mismo como el cumplimiento de este tipo o símbolo. Jesús lo que está haciendo aquí es redefinir la Pascua. Él está dando un nuevo significado a la Pascua. Está diciendo, esa Pascua que celebramos desde Moisés, aquí hoy encuentra su cumplimiento. Yo soy ese Cordero definitivo. Es la sangre mía la que se va a derramar por todos ustedes. Esta es la verdadera Pascua. Hagan esto en conmemoración mía. Él establece ahí una nueva celebración. Lo que hacemos aquí cada domingo. Esa cena que hacemos de forma simbólica con el pan y el vino, eso es lo que celebramos. Es la nueva Pascua que celebramos. Sabemos, hermanos, gracias al Evangelio de Juan, que Judas, luego de que Jesús le dio un trozo de pan mojado, como les hablaba, una persona de confianza es aquella a la que se le moja el pan y se le da en sus manos o se le da en la boca. Judas, luego de que Jesús le da ese trozo de pan mojado, dice la Biblia que Satanás entró en su corazón justo en ese momento, de manera paradójica. Eso está en el Evangelio de Juan. Y que en ese mismo momento él sale de allí a realizar aquello que había planificado. Después de la cena, para resumir un poco, se disponen a dirigirse al Monte de los Olivos. Pero antes de irse al Monte de los Olivos a orar, Jesús le predice a Pedro que lo negaría 3 veces. Esto ya es por todos conocido. Jesús le dice a Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo, en medio de una conversación ahí muy, muy emotiva. Bueno, luego de esto, llegan a un lugar llamado Getsemaní. Luego de la cena, ya Judas se fue. Salen al Monte de los Olivos. En la parte baja del Monte de los Olivos, diríamos que en la falda del Monte de los Olivos, está ese lugar llamado Getsemaní. Ellos se dirigen ahí. Jesús llega ahí a orar. Recuerden que Jesús tiene por costumbre apartarse a orar y a meditar, a establecer comunión con su Padre. Jesús en este momento sabe que su hora ha llegado. Como de costumbre, se quiere apartar a orar. Pero esta es una oración especial. Es una oración íntima con su Padre Celestial, porque Él sabe que la hora de su muerte está cerca. Vamos a leer esta parte. Mismo capítulo 14, esta vez vamos a leer del 32 al 42. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Imagínense, después de aquellas harturas que se dieron. Y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo,
dormid ya, descansad, basta. La hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. He aquí, se acerca el que me entrega. Cuando llegan a Getsemaní, Jesús toma a los 3 discípulos, que como ya les había dicho en estudios anteriores, son conocidos como el círculo íntimo de Jesús, que son Pedro, Juan y Jacobo. Estos 3 le llamamos el círculo íntimo de Jesús porque recibieron una preparación especial. Estuvieron con Jesús en momentos en los que los otros no estuvieron. Por ejemplo, estos 3 fueron los únicos que presenciaron la transfiguración, fueron los únicos a los que Jesús les permitió ver la resurrección de la hija de Jairo. Estos 3 discípulos tenían una relación especial con Jesús. Él llega a Getsemaní con los 11, Judas se fue a hacer su negocio, bueno, a ejecutar ya, a hacer el trámite final. Se va con los 11, llega a Getsemaní. De los 11, elige a su grupo íntimo, a los 3, Pedro, Juan y Jacobo, se adentra un poquito más y les dice, quédense aquí, velen y oren, yo me voy a alejar un poco a orar. Dura 1 hora, regresa y están durmiendo. Y eso se repite 3 veces. Y en el versículo 34 vemos que Jesús dice que su alma está triste hasta la muerte. Imagínense lo profunda que debe ser esa tristeza, y más viniendo del Señor Jesucristo, que su alma está triste hasta la muerte. Y les pide encarecidamente que se queden allí velando, es decir, cuidando, alerta. La oración de Jesús, esta oración en particular, es más bien una conversación íntima con su Padre. Y lo sabemos por la forma en la que Él le llama a su Padre. La palabra Abba es una palabra aramea que significa algo así como papi o papito. Es una palabra que los niños solían decirle a sus padres, una forma íntima, especial de llamar a su Padre. Jesús está clamando a su Padre como un niño indefenso, hermanos. Aquí vemos a Jesús como nunca antes lo habíamos visto. Aquí no está deteniendo la tormenta, resucitando a Lázaro, convirtiendo el agua en vino. Jesús aquí está como un niño indefenso ante su Padre, diciéndole que si es posible, si es su voluntad, pase de él aquella copa. Pero en ningún momento Él quiere imponer su propia voluntad. Él dice que se haga tu voluntad, no la mía. Así es como debemos orar. Nunca, hermanos, en su vida terrenal, Jesús había experimentado una angustia tan fuerte como esta. Es tanto así que en el pasaje paralelo, en uno de los pasajes paralelos, el Evangelio de Lucas específicamente, Lucas nos da unos detalles que no nos da Marcos. Por ejemplo, Lucas es quien dice que luego de él orar o en medio de la oración se acercó un ángel, apareció un ángel para fortalecerle. Lucas también nos dice que era tan grande su angustia que el Señor sudó gotas de sangre. Eso está en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. A este fenómeno de las gotas de sangre en el sudor, los médicos le llaman hematohidrosis. Eso existe hoy en día incluso. Ese es el nombre científico. Y ocurre, entre otras razones, cuando la persona está bajo una tensión o un estrés extremo. Así estaba Jesús. Porque sus gotas de sangre, de sudor, se mezclaron con su propia sangre y la derramó sobre la tierra. No es casualidad, hermanos, que ese detalle de la sangre, de los 3 evangelios sinópticos, solo aparece en Lucas. Solo aparece en Lucas. Lucas
era médico, como sabemos. Quizá Lucas no quiso dejar pasar este detalle como médico al fin. Le pareció algo digno de no ser pasado por alto. Jesús regresa, los encuentra durmiendo una y otra vez, se decepciona, tanto que al final les dice, bueno, ya, está bien, duerman, descansen. Pero ellos no tienen tiempo de descansar, porque en ese mismo momento no termina Jesús de hablar cuando ya empieza a llegar la multitud, la turba, que lo viene a buscar. Y dice el versículo 41, la hora ha venido. Luego de que les dice duerman, dice ahí mismo, la hora ha venido. El Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí, se acerca el que me entrega. Jesús no termina de decir eso cuando ya allí está la turba acompañando a Judas. Vamos a leer este último pasaje. Capítulo 14, esta vez desde el 43 al 50. Dice, luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos, es decir, miembros del Sanedrín. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Y respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros, enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las Escrituras. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Atención a esa parte. Todos los discípulos huyeron. Este es posiblemente uno de los pasajes más tristes de todo este estudio. El beso de Judas, hermanos, es un tema que hasta canciones se han escrito, películas. Hay una película española clásica llamada El beso de Judas, de los años 50. Interesante. Es toda esta historia contada desde la perspectiva de Judas. Se la recomiendo a los que no la han visto, a los que les gusta el cine clásico. Este beso de Judas es una expresión suprema de hipocresía, pero también de cobardía. ¿Por qué? Porque el beso de Judas fue una señal secreta para disimular y cuidarse a sí mismo. Miren, Judas pudo haber llegado allí militarmente y decir, miren, ese, llévenselo. Pero él no hizo eso. Imagínense lo que hubiese pasado si Judas llega allí abiertamente y señala a Jesús, ese es, llévenselo. ¿Qué hubiese hecho Pedro, por ejemplo? Yo creo que lo hubiera matado. Yo creo que el Señor en su providencia libró a Pedro de un fracaso. Judas, inteligentemente, estableció esta señal. Miren, al que yo me acerque y bese, ese es, para cuidarse a sí mismo de la ira de los demás discípulos. Miren, ese que saca la espada, no dice ahí, Marcos no lo dice, pero ya sabemos que es Pedro, el que saca la espada y corta la oreja del siervo del sumo sacerdote, versículo 47. El evangelista Marcos no lo dice, pero es Pedro. Lo sabemos porque Juan, en la versión paralela de este pasaje, curiosamente, aquí es Juan el que da más detalles. Qué curioso que no es Lucas. Lucas, que es tan detallista, que es tan minucioso en su forma de narrar. Aquí, quizá Lucas
Yo especulando un poco aquí, quizá Lucas quiso proteger un poco a Pedro y no exponerlo así. Pero Juan nos da con lujo de detalles, nos dice con lujo de detalles lo que pasó e identifica no solo al agresor, sino también al agredido. Porque el evangelista Juan dice que fue Pedro que sacó la espada y que el siervo del sumo sacerdote al que le cortó la oreja se llamaba Malco, Malco con L. Vamos a leer esto, Juan 18:10. Yo lo voy a leer rápidamente, lo pueden marcar ahí, por razones de tiempo. Juan 18:10, es un solo versículo. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Incluso dice que fue la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. En los versículos 48 y 49, Jesús les recrimina el hecho de que vienen a llevárselo con piedras y palos y en secreto, como si fuese un ladrón. Les recuerda que él estuvo con ellos cada día ahí, en el templo, que no lo arrestaron. Bueno, ellos no lo arrestan allí en un lugar público porque ellos saben que lo que están haciendo es ilegal. Ese arresto de Jesús fue ilegal. Y todo el proceso, que lo vamos a ver con más detalle la semana que viene, es ilegal. Ellos violaron la ley. Aquí ya estamos entrando en la noche del jueves, que técnicamente es viernes. Recuerden que los días se contaban a partir de la puesta del sol, como les dije al inicio. Entonces, ese detalle de que Simón Pedro le corta la oreja a Malco, siempre me ha llamado la atención. Yo siempre he pensado que lo que Pedro quería cortarle no era la oreja. Imagínense Pedro en medio de su furia. Llegó una turba literalmente y le echó mano a Jesucristo, al maestro. Y dice que tan pronto le echó mano, el primero que lo tocó, él sacó su espada y le cortó una oreja. Yo creo que él no quería cortarle la oreja. Yo no me imagino a Pedro tan impulsivo diciendo, ok, voy a sacar mi espada, no te muevas, déjame cortarte una oreja de forma quirúrgica. Ya. Yo creo que él alcanzó la oreja porque Malco fue hábil y se agachó, pero para mí él quería cortarle la cabeza. Eso le hubiese pasado a Judas. Si inteligentemente no hace aquella señal secreta del beso. Si él llega ahí abiertamente a echarle mano, como hizo Malco, le hubiese ido mal. Bueno, le fue mal al final, pero le hubiese ido mal allí, en Getsemaní. Bueno, Jesús se entrega voluntariamente, ya estamos terminando. Jesús se entrega voluntariamente. Y en el versículo 50, que acabamos de leer, dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Imagínense con todo lo que Jesús tenía en su mente y en su corazón, que estaba angustiado hasta la muerte, que había tenido el Padre Celestial que enviara un ángel para que lo consuele, que había sudado sangre. Imagínense lo que sintió al ver que sus discípulos huyen y lo abandonan. Decepción, ira. Bueno, pues no. Lo que Jesús sintió en ese momento fue amor por ellos y compasión. Y este pequeño detalle lo podemos observar mejor, curiosamente, en la narración de Juan también. Dice Juan en el capítulo 18, narrando este mismo evento, versículos 8 y 9, respondió Jesús, ahí en medio de la tensión del momento, respondió Jesús, os he dicho que soy yo, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había sido dicho, aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Hermanos, incluso en ese momento, Jesús intercede por ellos, porque así es el amor de Cristo, mis hermanos.
El amor de Cristo no conoce rencores. Es un amor sufrido, un amor que no conoce barreras humanas, un amor que lo entrega todo, que está por encima del orgullo, está por encima de la decepción. Es un amor que todo lo resiste y que todo lo perdona, aún el abandono y la cobardía. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nos hemos ocultado en las sombras, como hicieron los discípulos? ¿Cuántas veces hemos huido de forma escurridiza entre las sombras para disimular nuestro cristianismo, para pasar desapercibidos en medio de la multitud, en el trabajo, en la universidad, en los lugares públicos? Somos como esos 11 discípulos que huyeron entre las sombras para proteger su imagen, para protegerse a sí mismos. Pero Jesús, hermanos, en vez de castigarnos, intercede por nosotros, porque su amor es más grande que nuestra cobardía. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por una noche más de estudio, de meditación en tu palabra. Gracias porque a pesar de las adversidades, a pesar de la lluvia, estamos aquí en tu casa, en tu templo, aprendiendo más sobre tu santa y bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a que esta tu palabra nos confronte, entre en nuestros corazones y se quede allí impregnada hasta que se cumpla todo, Señor. Permite, Señor, que lo que aprendamos aquí sea de edificación, no solo para tu iglesia, sino para todos aquellos que conviven con nosotros. Permítenos, Señor, ser luz en medio de tanta oscuridad. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, Edward, y te siga usando para su gloria. Y bueno, súper interesante, muchos detalles muy, muy interesantes. Hay que sí que yo creo que estamos aprendiendo bastante de esta última semana de Jesús, así que necesitamos que ustedes sigan ahí